Gracias por acompañarnos una vez más en este camino de sanación emocional, de autoconocimiento. Hoy llegamos al último episodio de esta temporada, de esta serie sobre la autoestima. Un mes delicioso hablando de la autoestima y hoy cerramos con broche de oro. Y elegimos un tema que aunque no se habla mucho, toca profundamente a las personas. ¿Cómo vive su autoestima alguien que está solo, que está sola? Ya sea por decisión, por circunstancias, por edad. Hoy queremos hablarle a esas personas, pero también a quienes los rodean, para que podamos acompañar sin juzgar, sin invadir, pero sí podamos ayudar desde nuestra abundancia. Y hoy, pues ustedes se dan cuenta, como siempre estoy muy bien acompañada por Alejandro. Bueno, es un placer estar aquí de nuevo, disfrutando esta conexión. Buenas tardes y buenas noches para todos. Qué maravilla estar nuevamente con ustedes. Saben que este es el espacio de Vimes Live los lunes, desde esta hora empezando a conectar con toda esta gente. Este tema es muy importante porque tiene que ver directamente con nuestro autocuidado y recordamos siempre que como nos atendemos y cuidamos, a ese nivel estamos listos para dar primero a Dios y por supuesto a quienes nos rodean, Ujú. la familia, la esposa, los amigos y los conocidos. Así que jamás intentemos hacerlo en otro orden porque no funciona. Debemos hacerlo de esta manera. Vamos a usar entonces el chat desde ya, comenzando. Bienvenidos. Así que quiero que comenten desde este momento, ¿vives solo? ¿Has pensado si algún día esa fuera la situación, tu situación, cómo te sentirías? Dinos porque tus comentarios le dan forma a estos programas. Mientras responden, quiero darle la bienvenida entonces a todos los que están allí ingresando y junto a mi esposa vamos entonces a desarrollar este tema. Sí, vamos a darle primero que nada la bienvenida a los miembros del canal, amor. Aquí están súper activos hoy. María Tavera, buenas noches, amor. Feliz de tenerte aquí. Irlen, ¿qué pasó? ¿Qué no ves, amor? ¿Qué no ves en la pantalla No, grande? estoy viendo si se ve bien, perfecto allá, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pues Está todo bien. ok, es mi lente que está. Feliz de tenerte aquí, Irlen, Yolanda Elvid, bienvenida, Glenda Smith, bienvenida. Qué rico porque los miembros del canal este mes van a recibir muchísima información, muchísimas noticias de interés y ya hoy al final del programa pues les daremos esas maravillosas noticias. ¿Y tú, si estás pensando en hacerte miembro Inner Circle? Por favor, no lo pospongas. Por aquí también tenemos a Beira, que es Saludos. miembro de Vimes Live. Excelente, mi amor. Saludos, Veira. Bienvenida. Y está por aquí también. Glenda es mi Sí, ya hablé de Glenda Irlen. Esmí. Excelente. Y entre otros amigos que nos acompañan hoy, que están atentos a este tema maravilloso que a todos nos interesa. Vamos a usar el chat para responder las preguntas que Alejandro planteó porque están muy interesantes. ¿Vives Sí. solo? Cuéntanos, ¿tú vives solo? ¿Es tu caso? ¿Es tu situación? ¿Has sentido que tu autoestima se ha visto afectada en algún momento por esta soledad, según como tú la veas? ¿Has pensado, si ahorita estás acompañado, has pensado en que algún día podrías quedarte solo también por alguna circunstancia cambiante? Coméntanos eso. ¿Has pensado, has hecho planes, has hecho arreglos o dices, eres del grupo de las personas que no está mal si lo has pensado? Bueno, como va llegando, vamos viendo, dicen por allí. Sí. Vamos a ver qué pasa en el camino. Nosotros trataremos de ir enderezando o ajustando. Hoy aprenderemos la importancia de no dejar esto a la deriva
y cómo está relacionado con la autoestima. No queremos que nos llegue el momento de estar solos y que ahora sí se vea afectada nuestra autoestima, Sí. porque no hemos hecho los preparativos que corresponden para el caso. Así que vamos a hablar de la soledad como elección y como circunstancia. Hay Mm, quienes viven solos por decisión ujú. y otros porque la vida los ha llevado allí. La Sí. pregunta que nos podemos hacer o tener presente es cómo se relaciona esa soledad con la autoestima. Porque estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Ujú, Una persona mayor, por ejemplo, puede tener salud mental estable y decidir no vivir bajo normas ajenas. mm, Eso no implica que no se valore, al contrario, muchas veces es un acto de profunda dignidad. Pero también están quienes viven solos y sienten un vacío, mm, una pérdida de sentido, una sensación de que su vida no importa. Allí es donde la autoestima empieza a apagarse. ujú. Y bueno, aquí hay que mencionar esa falsa creencia que algunos tienen, ¿no? Si estoy solo, no valgo. Como vimos en los programas anteriores, esto puede venir por códigos o creencias, mandatos que obtuvimos cuando éramos niños, cuando éramos Correcto. jóvenes, o sentimos que algún miembro de la familia no valía y era el que vivía solo. Exacto. Fue la percepción que tuvimos. Sí, también algunos adultos sí lo repitieron. Es que su tío está solo porque Mm, y lo invalidaron, le quitaron valor. Entonces eso pudo habernos marcado. Entonces de allí puede venir esa creencia, si estoy solo, no valgo, no me puedo dar ese permiso de estar sí, solo. porque ese fue el criterio que recibió. Eso mismo es lo que ocurre en ocasiones. Nos han enseñado que si alguien está solo es que le falta algo o que tiene esa sensación de que le falta algo o que está solo porque le falta algo. Le falta inteligencia, le falta dinero, No fluye, no fluye, falta etcétera. fluidez. Sí, pero eso no es así. Eso es lo que queremos que hoy quede claro aquí. La soledad puede ser un tiempo de reconstrucción, depende de cómo nosotros ahora gestionemos y vivamos esa soledad. Y esa soledad, hablando es en términos físicos, que estamos solos Sí, en un lugar. claro. Como ya estamos viendo, una cosa es estar solo y otra es sentirse solo. Entonces la soledad puede ser un tiempo de reconstrucción, de Crecimiento, creatividad, de de crecimiento. reencontrarnos. Ay, qué bonito. Y de amor propio, Ale. Sí, Tiempo para nosotros mismos. El problema surge cuando la persona asocia su valor con el hecho de estar acompañado o no. Allí es donde está el meollo del asunto. sí, Aquí hay un error que daña la autoestima. Pensar que no soy suficiente si no tengo, por ejemplo, pareja, si correcto. no tengo hijos cerca, si no tengo amigos que me visiten, etcétera, etcétera, Exacto. etcétera. Entonces, por eso es clave distinguir si eres una persona que está sola o si eres una persona que te siente sola porque no te reconoce. Eso es importantísimo que lo Que tengas hay una claro. gran diferencia. Sí. No Dice, necesariamente estar solo, podemos leerlo como algo que es una desventaja o que estamos derrotados ajá. o que no fluimos en la vida. Exactamente. Y fíjate, si nosotros no nos reconocemos, quienes estén a nuestro alrededor, que no viven con nosotros, tampoco nos van a reconocer. De ahí va a Ujú. venir ese vacío. Entonces sí es verdad que te vas a sentir bastante solo, te vas a Claro. sentir solo. Porque si es lo que yo estoy leyendo hacia adentro, Exactamente, lo demás lo van a leer porque lo van a notar en lo que hacemos, nuestra actitud ante la vida. exactamente, Ale. Sí, Voy a ir leyendo los comentarios porque vamos a hablar de la autoestima en esos adultos mayores que viven solos. Pero antes de hacerlo, vamos a ver qué nos han dicho ustedes acerca de las qué preguntas que rico. Está la planteamos. gente Aquí están escribiendo. saludando todos tan lindos. Bueno, ya le dimos la bienvenida a los miembros del canal. Ahora le queremos dar la bienvenida a Elba, también a Arelis Coromoto. Feliz de tenerte aquí, amor. A Miriam Albornoz, Raquel Valera.
qué rico que ustedes están tan activas, que están hoy con Ahí está nosotros. Lenny, que también es miembro del canal. Denis es miembro del canal, no la había visto y sigo sin verla, por allí ahorita la consigo. Denis, bienvenida, cariño. Denis y Beira, miembros del canal desde Venezuela. Vamos a ir leyendo sus comentarios. Latasha Jones, buenas noches a todos, muy lindo tema. Ay, qué linda, es Gina. Bienvenida, mi amor, excelente. También por aquí tengo a Darkis, qué rico tenerte, Darkis, maravilloso. Miriam ya, Dayana, Milagros, Dimilia, qué rico tenerte por aquí, mi amor, Nairobis, Nélida. Bueno, esta gente está. Ah, por aquí sí estaba Denis, ya te Ah, encontré, Denis. yo la vi que estaba por Muy allí. bien, vamos a ir leyendo los comentarios. Dice por aquí alguien, bueno, yo viví mucho tiempo sola, pero en la tercera edad no es bueno vivir solo. Fíjense, este es ya aquí empezamos a hablar desde nuestra historia, ¿verdad? Ya una de las participantes siente que en la tercera edad no es bueno vivir solo. Ahora, amores, hoy vamos a ver de quién es esa decisión de vivir solo y cómo debe manejarse. Sí. Porque eso es lo importante. Este comentario es Muy maravilloso, valioso ese es muy, comentario. muy valioso porque la persona a la tercera edad no debe dejar ese momento para decidir si vivir solo o no. Es lo que hoy vamos a tratar de analizar y de caer en cuenta todos, porque todos vamos para la tercera edad o la edad de oro, la llamamos aquí en Vimes Sí, Live. La edad de la oro. juventud acumulada. Juventud acumulada. Mucha juventud acumulada, pero hay que tener claro quién decide por la persona, cómo vive, con quién vive y las decisiones que toma para que su autoestima esté como debe estar, presente. ¿Ok? Sí. Muy bueno este comentario. Dice por aquí otra compañera, vivo acompañada, acompañada, Bueno, pero sí mientras tú lees los comentarios, voy a tomar un poquito de té. estás muy relajado hoy, Ale, Voy qué a bueno. tomar mi té porque mientras ella lee, yo me tomo mi té. Vivo acompañada, pero sí he pensado y si me toca estar sola, sí. Y es bueno pensarlo. Maravilloso. Por aquí dice, ahora mi hija está conmigo, pero en el pasado viví sola. No pienso que haya afectado mi autoestima. Excelente. Dice por aquí, vivo sola, pero casi siempre tengo personas a mi alrededor y nunca he pensado en quedarme sola. Excelente. Vamos a ver cómo es que se hacen los arreglos para que esto no ocurra. Sí. Sí vivo sola, pero hay días que viene mi mamá a visitarme, o sea, es híbrido. Perfecto. Unos días se queda mamita contigo. Hola, buenas noches desde Maracaibo, Venezuela. Ay, qué Bienvenido. bueno. Eileen Campos, excelente, mi amor, bienvenida. Toda la gente de Por aquí allá. también vi a Jordana. Lo que pasa es que Jordana se cambió el nombre de su canal porque Jordana ahorita está, bueno, con unos programas en YouTube maravillosos en Bienvenida, Jordana. inglés, pero lo estamos disfrutando. Bienvenida, Jordana. Feliz de tenerte por aquí. Por aquí me siguen diciendo, hola, buenas noches. Ajá, si me quedara sola, dice una participante, no tengo ningún problema en vivir en un lugar de las personas de la tercera edad. Eso sí tiene que ver con la autoestima. Muy bien. Wow, eso decía mi mamá a mi tía, qué pobre ella por estar sola. Ujú, ahí estamos viendo, mi querida Nancy, lo que estamos hablando, ¿verdad? En este momento. Los códigos que se empiezan a alimentar. Dice, no me siento sola, al contrario, he aprendido a prepararme para salir adelante cuando estoy sola en casa por algún u otro motivo. Maravilloso. Keila, otro miembro del canal, mi amor, Mira, Keila. bienvenida. Qué rico que estés Mira, aquí. qué bueno. Saludos a tu esposo. Esperamos que estén por aquí disfrutando del programa como siempre. Ujú, tan lindas, gracias por el saludo. Y ahora mi familia dice, y amistades me dicen, pobre tú viviendo sola. A la misma Nancy ahora le dicen eso. Mm, Y cuando estés de más edad, qué tristeza.
Wow. Qué bueno, este tema nos va a caer muy bien a todos. Dice por aquí, Y es bueno aquí mencionar que, claro, muy bueno tu comentario, Nancy. No juzgamos a aquellos que nos dicen eso, los entendemos porque ellos están hablando desde su historia, ujú, así que los entendemos, los comprendemos, que no es fácil a veces recibir un comentario como ese, pero por eso nos estamos dando el permiso de sanar. eso es. Por eso estamos aquí hoy. Ujú, Recuerden, las personas dicen cosas, hacen cosas, y yo decido si eso me afecta o no. Me doy la oportunidad de crecer, me doy la oportunidad de encontrarme. ujú. Y es lo que queremos lograr con este tema. Sí, aquí dice otra participante, a mí me gusta estar sola porque me gusta disfrutar mi espacio y mi tiempo. Ustedes me enseñaron y entendí la diferencia de estar sola y sentirse sola. Somos mi hija y yo. Maravilloso. Bueno, después de leer estos comentarios tan Y yo maravillosos, quiero agregar algo antes que tú sigas, mi amor. vas a seguir tú, así que No, yo agrégalo y quiero continúa. agregar, hay un refrán muy conocido que dicen, ya que comentaron algo por allí, prefiero estar sola. Hay un refrán que dice, prefiero estar solo que mal Sí. acompañado, pero Ujú. uno estando solo puede estar mal acompañado, ¿lo sabía? Maravilloso, Sí, sí, porque puedes estar mal acompañado de tu diálogo interno, sí. aunque no tengas a nadie. Tú puedes repetirte ese refrán muchas veces. Prefiero estar solo que mal acompañado, pero tú estando solo, si tienes un diálogo interno destructivo, negativo de ti mismo, estás siempre mal acompañado aunque estés solo. Mm, Entonces es más difícil. ujú. Entonces es mejor que cambiemos esa creencia limitante y digamos, prefiero elegir bien Ajá, para poder disfrutar de la compañía, sea mía o de otros. así es. Es un asunto de elección, Ujú. así que vamos a elegir. La vida trata de eso, de saber elegir. Vamos a hablar entonces ahora de la autoestima en adultos mayores, dignidad versus dependencia. Muchas personas mayores están bien de su mentecita, están bien, coordinan bien sus ideas, aunque tengan enfermedades físicas y no quieren mudarse con sus hijos o nietos porque sienten que perderán su autonomía. Ujú, Y esto a veces se malinterpreta como terquedad. Es que mamá no quiere vivir con nosotros, es que la abuela no quiere venir a casa, pero en realidad es una forma de proteger su identidad, su autoestima, su derecho a decidir, y esto sin duda le permite a ella o a la persona expresar lo que quiere. ujú, La persona quiere expresarse, pero necesitamos ayudarlos. ujú, Ayudarlos no es obligarlos a hacer lo que uno cree correcto, sino acompañarlos con respeto, validando su forma de vivir y preguntándoles cómo quieren ser apoyados. Fíjense que esto cambia toda nuestra ujú, perspectiva. ujú. Es validar la forma como ellos quieren vivir en esa tercera edad y preguntándoles cómo quieren ser apoyados. Esto parece ser un tema a veces álgido, difícil de tocar con los adultos mayores o de la tercera edad, De edad de oro. de edad de oro, el cúmulo de juventud. ¿Cómo podemos ayudar sin convertirnos en salvadores, saliéndonos del triángulo dramático? Ujú. Aquí entra en juego la empatía madura. No se trata de rescatar a quien vive solo, No, sino de estar disponibles para esa persona exactamente. de forma sana, sin imponer, sin ser salvadores. O sea, hay que decirle abiertamente al adulto mayor, ¿verdad? Que no somos adivinos. Ellos deben comunicarse abiertamente con sus hijos y nietos y así ellos van a decidir, ¿no? Si Los hijos y los nietos deciden, claro. decidirán si pueden y si quieren.
Entonces es necesario, creo que aquí esto es clave y queremos que toda la audiencia que está conectada en este momento, que hay más de 40 personas conectadas, los felicito por estar aquí. Bueno, yo digo que cada vez que vemos el crecimiento que viene teniendo nuestra comunidad aquí en Vimes Live, mucha gente ha llegado aquí porque muchos de ustedes han visto el valor, el impacto que ha tenido y sigue teniendo el reconocer nuestras emociones y respetarnos. Así que les felicito por estar hoy aquí mostrándose respeto Ujú, a ustedes mismos primero. ujú. Entonces aquí esta idea para continuar, comunicación Comunicación abierta. abierta con los padres Sí. envejecidos o los padres llenos de esa juventud acumulada o esos abuelos Te cuesta decir edad de oro. a edad de Tienes oro, que hacer un análisis por qué te cuesta decir la eso. edad de oro. ¿Será que no quieres llegar a esa edad, mi No sé amor? porque es de oro. Bueno, a eso me refiero. No Ay, has dicho edad de oro ni una vez, amor. déjame tomarte otra vez. Hoy el té es muy relajante. Hoy el clima está más cambiadito aquí. Entonces le di té Y te relajante también por recomiendo si. algo, cuando tú hagas terapia, cuando vengas a terapia con nosotros en línea, hazte un tecito, se lo estamos recomendando a muchos de nuestros consultantes. Cuando vienen a terapia, tengan listo por allí un tecito. Ay, mañana tengo terapia con Alejandro, la semana que viene voy a prepararme mi té. Si no has experimentado eso, tienes que Sí. experimentarlo. Ve al canal, busca en la playlist. Allí hay 3 recetas, 6 recetas de té relajantes. Y ahí inclusive está la receta de este Sí. té de hibisco o flor de Jamaica. Muy bien, por aquí siguen diciendo, mi amor. em, Ahora mi familia y amistades me dicen, pobre tú viviendo sola, ya eso lo había leído por aquí. Ujú. A mí me gusta estar sola porque me gusta disfrutar mi espacio y mi tiempo. Por aquí dice, somos personas de cambio. Si me tocara en algún momento vivir sola, no sería la primera ni la última. El todo es adaptarnos a los cambios y seguir adelante. Qué bueno, Comentario muy, muy bonito. excelente. Eh, pero si estamos preparados para ese momento, Va a ser mejor, es muestra de que va a ser mejor. tenemos autoestima, Sí, de que analizamos nuestro ser, nos estimamos, nos apreciamos y por eso estamos sí, haciendo es arreglos. como cuando tú vas a un viaje, vas a la playa y piensas en estar cómodo en el Sí, lugar. cómo disfrutar de la mejor Por ejemplo, manera. el domingo tuvimos una reunión especial Un evento. nosotros, Ujú. un evento que duró todo el día y pensamos con tiempo, 8 días antes, no, 2 meses antes, ¿no? Sí, Pero 8 días antes pensamos en que los últimos preparativos lo hicimos los una últimos semana antes. preparativos que vamos a llevar, que vamos a comer, que queremos masticar, que dulcito por allí rico, que vamos a tomar, cómo vamos a descansar, Son preparativos. que te permite mostrarte ese respeto y forma parte de tu autoestima, ¿no? Maravilloso. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. No estamos hablando solo de las personas de la edad de oro, estamos hablando de nosotros, de qué estamos haciendo ahora para que si cambian las circunstancias y estamos solos, tengamos algo allí a la mano. Correcto. No abandonamos, amores, a las personas que viven solas, pero tampoco alimentamos códigos de que nosotros somos niños y entonces todavía nos debemos a obediencia a papá y a mamá que están en edad de oro, o a ambos, y de que estamos disponibles para ellos al 100%. Ahí estaríamos en el triángulo dramático de Salvador. Amores, porque nuestros padres, cuando nosotros éramos niños, ellos tuvieron que trabajar, tuvieron que dejarnos varias horas solos. Sí. Cuando no estábamos en escuela, papá y mamá tenían que ir y atender los asuntos del trabajo y nosotros en casa estábamos o con un cuidador o con quizás un tío, una tía, con los abuelos o con una persona que antes era muy común que se le pagaba para que hiciera los oficios en casa Y y en nos ocasiones cuidara, nos solo. atendiera y en muchísimas ocasiones solo. Entonces, ahora los papeles se invierten. Ahora los que tenemos que trabajar, los que tenemos Son que los tíos. dedicar,
somos los hijos. Entonces, cuando uno lo habla así abiertamente y sin tabúes con los padres, ellos van a entenderlo. Entonces, no es que me sonó el teléfono y es papá y es mamá, tengo que dejar todo, salir corriendo y desvivirme por responder. Para eso es que vamos a hacer arreglos previos con el fin de que nuestros padres en el momento que requieren atención la tengan de la manera más adecuada. Adecuada. Pero mientras ellos continúen tomando decisiones independientes, ellos tienen que tomar este tipo de decisiones. ¿Quién me atiende? ¿Qué dinero tengo para eso? ¿Cuándo voy a decidir ir a vivir con uno de los hijos porque ya no puedo vivir ¿Qué quiere sola? hacer, no? ¿Qué es lo que quiero yo hacer? Porque estamos hablando de una persona de edad de oro que está en sus plenos cabales. No estamos hablando de Alzheimer ni de demencia senil. Eso es otro tema para otro podcast. Hoy estamos hablando de una persona que tiene Está que decidir consciente. porque está consciente, pero que también como está consciente debe entender que los hijos trabajan, tienen que ganarse el sustento tanto para ellos como para inclusive ayudarlos a ellos mismos, ¿ok? Entonces no podemos tampoco los que vamos a cuidar a las personas en edad de oro colocar nuestra autoestima en riesgo. Somos hijos adultos, Sí. estamos hablando con un adulto de la edad de oro, entonces es una comunicación abierta de adulto a adulto. Qué rico los adultos de la edad de oro que están aquí y están escuchando eso. Y Sí. qué rico que todos los que estamos presentes estamos aquí porque esto nos va a servir para hacer nuestros arreglos para el futuro. ¿Qué podemos hacer para comunicarnos abiertamente? Pregunten a sus padres, amores. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar sin invadir tu espacio? Y hay muchísimas maneras como invadimos el espacio sin darnos cuenta. Mamá, te estoy mandando este dinero, pero recuerda que lo que tú necesitas es esto, esto, esto y esto. Si su mamita está consciente, amor, y usted le está enviando dinero, ella va a aprender con el paso del tiempo que si gastó ese dinero y la llama usted otra vez, mamá, lo que yo tenía disponible ya se lo envié. Usted no tiene que decirle en qué lo gastó, por qué lo gastó en esto, Sí, porque cómo es sería, posible, ya no puedes estar sola porque estás malbaratando los recursos. Así no se solucionan este tipo de temas. Como mamá es inteligente o papá va a entender en el siguiente mes, wow, la vez pasada gasté el dinero claro, y ahora lo requiero para otra cosa. y sería hasta dar desde la carencia. Y eso es dar desde la carencia. Es una persona que todavía está en sus cabales y va a decidir en qué va a gastar el dinero. Son buenas preguntas que debemos hacer. ¿Qué necesitas tú y cómo puedo acompañarte sin invadir tu espacio? Estas preguntas son buenas porque debes comunicar de una manera abierta, pero también nosotros debemos tener claro que si no somos hijos únicos y hay otros hermanos, nuestros padres deben comunicarse con todos sus hijos para que podamos trabajar en equipo. No soy yo la que tengo que estar hablando con mis hermanos de lo que necesita mi madre, en este caso. ¿Por qué? Porque yo no me voy a convertir en una salvadora de mamá que es inteligente y que está en sus plenos cabales. Es ella la que tiene que decir a todos sus hijos lo que necesita y cómo la pueden ayudar, porque de esa manera, ya cuando los hijos hablamos de cómo vamos a hacer, qué arreglo vamos a hacer, ninguno es salvador, sencillamente decimos lo que vamos a aportar cada uno para cubrir esa necesidad Sí, después de haberla escuchado a ella. a ella, porque ella es la que toma la delantera, Es adecuado, ¿verdad? Que sano. porque estamos hablando de respetar el espacio de ella, Claro, o de él, o de los dos. exacto. Pero si ellos no dan a respetar su espacio, van a ubicar a alguno de los hijos en En posición de salvador. una posición que va a hacer daño Y no solamente va a ser salvador para ellos, va a ser el hijo que se encargue de todo, va a ser perseguidor para los otros hermanos. para los otros hermanos. Entonces, ¿de quién se está viendo aquí tocada la autoestima? Del hijo que se complica la existencia de esa Sí. manera.
¿ok? Ok, Aquí es clave saber que cuando alguien vive en soledad y su entorno le insiste en cambiar su vida, puede sentir que no se le respeta. Si está solo, si toma decisiones en su casa, en su salud, en su economía, le daremos sugerencias prácticas. Si no las acepta, el adulto en edad de oro debe comprender, debe entender que toda decisión conlleva una responsabilidad o un correcto, resultado. correcto. Entonces, hay personas, y eso yo lo entiendo totalmente ahora, hay personas mayores que tienen una determinada posición en cuanto a una decisión que ha tomado, pero él es el que va a vivir las consecuencias de esa decisión, Sí, porque no puede echarle la culpa de ninguno de sus hijos, porque estaría como diciendo, este es mi niño todavía, yo lo puedo regañar, yo le puedo colocar las cargas que yo quiera porque está bajo mi responsabilidad. sí, Y no es así. Ya su hijo mayor, su hija mayor de edad, madura, que quizás tiene 50 o hasta más años de edad, tiene su vida, pero está tratando de respetar completamente su dignidad como persona de tercera edad y usted tiene que estar consciente de que las decisiones las sigue tomando usted. Porque si usted hace lo contrario y le firma un documento de que se va a hacer cargo de todo lo suyo, usted tiene entonces que aceptar esas decisiones que tome su hijo. Ya él no sería Salvador, sino un representante legal y no sería un perseguidor de sus hermanos. Sencillamente sería el medio para comunicar lo que usted desee. correcto. ¿Ve? Ya sería un asunto legal, sería diferente. Sí, Y eso sí afectaría entonces la autoestima del hijo que estuviera tomándose todas esas cargas para él. ¿Ok? Y esto pues aplica más si lo que tiene usted, señor o señora de la tercera edad, es un solo hijo. ah, claro. Tiene que hablar todos los asuntos con años de antelación antes de que llegue este tiempo. Y si ya le llegó, pues es momento de que lo haga para no dejar una carga innecesaria a su hijo y para que usted tampoco tenga una carga innecesaria a nivel emocional. Cuando la ayuda viene con respeto, miren, la persona se siente amada, valorada y libre al mismo tiempo, pero tiene que estar consciente de que es tiempo todavía de tomar decisiones, de hacerlo en compañía de sus hijos si ella desea pedir esa compañía y esa sugerencia. Si Correcto. las toma solas, pues debe estar consciente de que lleva su propia carga de responsabilidad. Qué rico ese tema, esto que estamos hablando, porque es desde la abundancia que debemos actuar. Quiero que todo lo que están aquí en el chat, que están comentando, escribiendo, buenas noches para todos los que están sumándose en este momento al chat, que a lo mejor estaban allí, pero no habían participado. Bienvenida Carla, Rosa, Negda, Milagros, Miriam. Excelente. Esto que venimos tratando, es tal cual lo estamos hablando, aplica a todo adulto a la edad que sea que decide vivir solo. Porque un joven está en su pleno derecho de vivir solo y tendrá ahora la responsabilidad de sus actos y los padres también respetarán esas decisiones y esa manera de vivir aunque no la compartan. O sea, un hijo adulto que decide vivir solo, pero está joven. Ujú, Venía viviendo con papá y mamá, pero llega un momento, a lo mejor tiene 20 años, ujú. todavía está bastante joven, y dice, pues yo tengo un medio de trabajo, tengo mis ingresos, mamá, papá, me voy a ir de casa, voy a vivir aparte, solo. ¿Puede decidirlo? Sí. ¿Puede decidir una hija en esa condición también irse a vivir sola? Sí, es una Mm, adulta. ujú, Y los padres van a respetar esa decisión del hijo o de la hija. Lo que pueden es hacer lo que estamos ya mencionando, si fuese el caso contrario, ¿verdad? En por el caso. supuesto. Ahora preguntarle al hijo, ese hijo joven, adulto, que quiera abrir su camino, preguntarle, ¿cómo crees tú que nosotros podemos seguir apoyándote en tu Ujú. proyecto de vida? Eso sería muy rico también. Entonces Sí, ahora que desde ese estado de abundancia de los padres,
El hijo le va a decir, bueno, yo quiero conseguir un apartamentico, no puedo pagar algo muy grande, pero si ustedes me ayudan a conseguirlo con algún contacto que ustedes tengan, yo lo agradezco. Es una manera de comunicarse. Esto aplica también en la dirección contraria. Suena fácil y bonito, ¿no? Ujú. Hacerlo es otra cosa. Sin embargo, es una muestra de amor y bondad que dentro del círculo familiar ocurra, se desarrollen estos escenarios. Por eso vamos a hablar de algunas recomendaciones o tips que son claves para tratar este asunto. Mm. Tips para padres que desean prepararse con dignidad y autoestima. A ver, A tomar a nota, tomar porque esta es la nota. esencia del Dígame, programa de hoy. dígame si quieren que les diga el primer tips. A ver, allí para que ese chat se mueva rapidito, pónganme un sí, sí, Ujú. sí, sí. Mientras comentan sí, 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 dice por aquí, los que tenemos un solo hijo que nos ayuda y apoya, se merece todo nuestro amor y respeto. Qué bonito comentario. Es buena estar sola de vez en cuando, pero sí es bueno prepararse cuando quedemos solos, ya que la soledad no es buena consejera. Y por aquí están diciendo que están de acuerdo con ese comentario que acabas de dar. Muy bien, eso es maravilloso, porque así estamos entendiendo, ¿verdad? La importancia. Ahí te están diciendo, sí, sí, que empieces a dar los tips, porque todos queremos saber cuáles son esos tips Bueno, que nos ayudan a prepararnos con dignidad y autoestima para pero, la edad de oro. pero me falta más gente. Con menos de 10 no doy los tics. Tienen que ser 10, 15, 20. El té no te sirvió. No, el té no me sirvió. Si veo 10 sí, sí. Y mientras tanto, ¿qué? Ajá, llevo 4. Vamos a ver, 6 más. 6 más. Entonces doy el primer tic. ¿Saben qué está diciendo los participantes? No, no mandemos sí a ver qué va a hacer Alejandro. Ajá, eso. Ahí está María Tavera. Ahí está Veira. Todos van a decir que sí. Vas a ver que todos van a decir que sí. Arriba las manitos. Vamos a hacer terapia aquí de una vez, rapidito. Sí, 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 porfa, sí. porfa. Sí, ya te dieron 10 sí, amor, más de 10. Very good, very good. Muy bien. La primera recomendación es hablen del tema en familia. Creo que esto es fundamental, con Sí, tiempo, con claridad. así es. Expresar con tranquilidad los deseos, los límites, los temores a todos los hijos y los nietos, si ellos desean involucrarse. Si los nietos desean involucrarse, Ujú. ellos también pueden escuchar cuando ustedes quieran hablar. Esto ayuda a evitar decisiones impulsivas. Cuando hay una crisis y fortalece su rol y voz en la familia. Qué Mm. bonito, ¿verdad? Sí, Esto qué de importante. que uno puede expresarse con tranquilidad. Bueno, yo quisiera hacer esto en esta etapa de mi vida, que el papá en la edad de oro pueda decir, quiero hacer esto, quiero vivir así, quisiera lograr esto, necesito esto, no quiero que me hagan esto. Y que los hijos puedan escuchar con atención y los nietos, si quieren apoyar, también lo puedan hacer. Exactamente. Ese es el primero. Vamos con el segundo. Eso, mira, ¿qué tenía ese té? Dice Sí, porque Carla. tienes un desorden hoy, No, entonces los están estoy preguntando activando porque recuerden que estos programas nos ayudan a atender, a fortalecer y a restituir la autoestima. eso es. Así que toda esa energía de autoestima para todo este grupo y los que van a ver este programa en diferido cuando termine la transmisión. El té es de flor de Jamaica con hojas de guanábana, de árbol de guanábana. Es totalmente relajante y Exacto. la flor de Jamaica tiene muchas propiedades para la circulación. Con- Entonces, de verdad que tenemos
relajación hoy, mijo, Sí, porque las sí. hojas de guanábana son demasiado Queda relajantes. perfecto. No es como decía por allí el chavo que decía que té de flor de Jamaica que sabe a tamarindo. No. No, este está muy bueno. En la segunda recomendación, elijan un portavoz, un representante confiable. Puede ser designar a un hijo, un familiar de confianza como responsable legal o de acompañamiento en decisiones médicas, porque esto evita conflictos familiares, refuerza su autonomía. Mm. Entonces, pensar en designar a un hijo, mira, quiero que te encargues de esta parte legal si algo llegara a ocurrir o mientras si yo no puedo después hacer algo, que tú te encargues de cumplir mi voluntad. Mm. Eso es importante, porque eso refuerza la autonomía de la persona de la tercera edad. Cuando ella puede expresarse, pensar en esas opciones Tercera edad volviste a decir. de la edad de oro, de la edad de oro. Mira, ahí está Alejandrote, está eléctrico. Un abrazo para todos ustedes, los quiero muchísimo, Mm. muchísimo, muchísimo. No saben realmente lo que hemos disfrutado en toda esta temporada de lo que va del 2025 con la comunidad de Vimes Live, Muchísimo, ¿verdad? claro que sí, cosas, Muchísimo. estrenos, cosas Y nuevas. lo que viene, Sí. Eh, Estos dos tips ya empiezan a abrir las puertas hacia una organización familiar que quizás mucho de lo que estamos aquí hasta hoy desconocía. sí, Uno a veces no se sienta a analizar esto de un representante legal o pensar en un familiar que uno le entregue una carpetita que diga, esta es mi voluntad, por favor. Algunos tienen hasta amigos abogados y le colocan su sello de un abogado, hacen eso de manera más formal o legal y algunos hasta lo notarían, ¿no? sí, Algunos estamos acostumbrados por algunos asuntos médicos, entonces decidimos hacer algo legal con esos asuntos médicos, esas decisiones médicas. Pero a nivel de familia, pues se debe hacer. El tercer tip, tomen nota, definan un plan de vivienda y cuidados. Quizás no es algo fijo, pero sí es algo posible, es algo que ustedes calculan que puede hacerse realidad para el futuro. Entonces, ese plan de vivienda y cuidados que ustedes calculan que puede ser posible para ustedes, defínanlo. sí, No lo pospongan, por favor. Háganlo. Piensen con tiempo si preferirían un cuidador en casa. Para eso tienen que saber qué recursos poseen económicos, qué arreglos están haciendo para lograr pagar o costear eso o si es mejor una mudanza temporal a una residencia digna donde hay cuidados para personas de edad de oro o si prefieren mudarse con alguno o con sus hijos, porque ese tema de con quién se mudarán, pues ahora lo tienen que hablar sus hijos. No sí, sería una decisión netamente suya, porque depende de muchísimos factores, del espacio, de la economía, de la disposición, muchísimas cosas. ¿Qué les parece a ustedes si hablan eso con tiempo? No son cosas sencillas para decidir de hoy a mañana. sí, Entonces, los hijos tienen que tomar este tipo de decisiones, pero si lo hacen con tiempo, porque ustedes mismos son los que han tomado la delantera en hablar de estos asuntos, imagínense todo lo que están ahorrando, no claro, solamente en sus hijos, en ustedes mismos, ¿verdad? Incluir su opinión en este plan es clave para que no se sientan ustedes mismos desplazados y para que los hijos y nietos no sientan culpa por las decisiones que luego se tomen, pensando, ¿será que esto es lo que mi mamá quiere? ¿Será que esto es lo que mi papá le ujú, gusta? Porque ahora ya está más indeciso, ya el problema de salud no lo deja pensar bien, no lo deja analizar, no lo deja hablar con claridad. Entonces ahora los hijos tienen que decidir por ustedes. sí, Es una situación complicada y la autoestima de todos allí está en está juego. envuelta, Conserven espacios privados. Este es el cuarto tips. Conserven espacios privados aunque se muden con sus hijos. Y esto también pues tienen que hablarlo con tiempo. Mire, si yo me mudo con ustedes, ¿dónde voy a vivir?
qué arreglos tendríamos que hacer, a qué situaciones me tendría yo que adaptar, ¿ok? Procuren hablar para tener una habitación propia. Si cuando ustedes se van a mudar todavía están en sus plenos cabales. No, si yo me voy a mudar porque ya no puedo estar solo, pues ya tengo problemas de movilidad, ya tengo una situación de X o de Y. Entonces prefiero estar mejor con alguno de mis hijos. Entonces hablen esto. Podré tener mi habitación propia. ¿A qué normas nuevas tendré yo ahora que adaptarme como persona de la edad de oro? Porque es un hogar ahora, el hogar del hijo donde la persona va a vivir, ¿no? Sí. Y si es hija, el cabeza allí, para respetar los roles del curso que vimos recientemente, el cabeza es el hombre, es el que dirige, es el que administra y la esposa es la ayudante en esta administración, Una la nueva socia. etapa, ¿no? Entonces, Una nueva etapa de y adaptación. todo eso es clave que el padre que se va a mudar ahora con sus hijos lo entienda. Es una Sí, situación, como muy bien lo estás diciendo, de pero hay que hablarlo. adaptación y hay que hablarlo con tiempo. Eh, Usted tiene que ser abierto en decir, me voy a mudar contigo, pero requiero mi intimidad, requiero que se respeten mis decisiones personales. Esto sí está en sus plenos cabales, ¿no? Como les dije hace un momento, porque de lo contrario, los hijos pues tendrán que tomar decisiones. Pero si usted ha dejado su voluntad clara, para el hijo será mucho más fácil porque lo único que tiene que hacer es compartir esas decisiones que usted ha tomado, que ha dejado por escrito o que ya ha hablado con el resto de la familia, con sus Correcto, hermanos. correcto. Será más sencillo para todos. Y aquí es importante, bueno, el quinto paso, preparar documentos legales. Eso es clave. Sí, es muy importante un testamento, voluntades anticipadas, poderes médicos o administrativos, porque son herramientas que le dan seguridad a la persona de la edad de oro. Y recuerden, esto no es solo en el campo legal que le da la seguridad, en el campo emocional. Si no lo han hecho, querida audiencia, no lo pospongan, háganlo, Ujú, convérselos, salgan de aquí de este en vivo anotándolo en su agenda. Voy a hablar esto con mis hijos, voy a hablar esto con mi hija, voy a hablar con mi hijo de este tema, con mis hijos, ujú, porque es una manera de atender la autoestima, es una ujú, manera de atenderse. ujú, Quiero mencionar algo aquí. A veces este tema es muy, está lleno de, muy difícil tocar, ujú. porque a veces los padres, como ellos nunca tocaron ese tema con sus propios Claro, padres, son códigos, mi son amor. códigos que se traen, hay una Ujú, historia. Entonces, cuando se suele hablar de un testamento, de la voluntad que se quiere que se respete, se piensa inmediatamente en la muerte y se piensa de parte del padre, wow, ya están hablando que me voy a morir. ujú, Pero recordemos lo siguiente, y esto lo vamos a tratar ahorita, que es necesario hablar de este ujú. tema. Sí. Y una sexta recomendación. Inviertan en su red de amistades. Ujú. Esto es súper valioso. O actividades personales. Ese team me encanta. Sí, o sea, hay que mantener vínculos fuera de la familia. Hay que mantener esos amigos. Ten tus propios amigos, tu grupito, ese grupo de esas personas que son amigos tuyos, eh, contemporáneos, o hasta personas más jóvenes que tú. Ten algunos pasatiempos, porque eso protege la autoestima cuando hay Ujú. cambios de rutina o hay cambios en un espacio. Porque no vas a cambiar, cambias de espacio, pero no cambias ese grupo de personas. Eso, si tú tienes un grupo de amigos, eres de la edad de oro y tienes un grupo de amigos y tienes una rutina, voy al parque, juego pelota, hago algo, o juego de mesa, participo en alguna actividad Ujú. valiosa, hago ejercicio, Conversaciones ricas que se pueden conversaciones, voy a mantener. tomarme un café con mis amigas, con mis amigos. Ujú, Si te mudas con tu hijo, con tus hijos, con uno de tus hijos,
eso no va a cambiar. Esos exacto. amigos tuyos van a seguir siendo tus amigos, ese Ujú. pasatiempo lo vas a seguir Qué teniendo. bonito. Entonces, la vida requiere esos Sí, espacios y esos espacios no lo vas a perder exactamente. si te programas con tiempo. Exactamente. Bueno, miren todos estos tips maravillosos que hemos visto hasta los momentos. Ah, me gustó mucho este comentario. Dice por aquí, hay algunos padres que les cuesta soltar a sus hijos solteros, pero eso ya es, sé que lo estás comentando, amor, por lo que dijo Alejandro, que también cuando el hijo decide irse hay que respetarlo porque es un mayor de edad, ya es independiente, no debería ser. Ya vimos en el seminario de los roles familiares este punto con lujo y detalle. Y quienes están Sí. entrando en las membresías Van a ver ese seminario. automáticamente reciben el seminario y cuando lo estén analizando se van a dar cuenta de que aunque en este momento sea difícil cambiar nuestra manera de llevar a cabo el rol dentro de la familia va Sí, a ser una sanación completa, tanto para el padre como para el hijo mayor de edad, ¿ok? Y también dicen por aquí, los de la edad de oro también tenemos que hablar con bondad y respeto. Sí, es cuestión de comunicación. Tanto los hijos y los nietos deben mostrar ese respeto en la comunicación como la persona en la edad de oro. Porque si quiere y si está pidiendo que se le respete su dignidad, entonces debe empezar por darla porque al ser la persona con más experiencia es nuestras raíces y de ella absorbemos la salvia en el árbol, en el árbol de la familia. La salvia viene de las raíces, nuestras raíces, nuestros bisabuelos, abuelos y padres son los que nos alimentan espiritual, emocional y hasta físicamente. Entonces es así como lo dices. Aprendemos de estas maravillosas personas que tienen una experiencia enorme y si ellos acostumbran a hablar con bondad y respeto, eso va a ser algo que en la familia va a perdurar por siempre. También dice lo contrario, también es cierto, porque puede pasar que los hijos se muden con los padres. Depende. Aquí mi amiga depende muchísimo de estas circunstancias de por qué un hijo se muda con los padres. Y es un punto a analizar si están casados, si están solteros, si tienen hijos y ahora van a vivir con los padres. El nido de los padres es nido de los padres, ¿ok? Y lo óptimo sería que si toda una familia se va a mudar con un padre mayor, eso tendría que también hacerse bajo una conversación y unos arreglos si hay bien más, precisos, ¿no? si hay más hijos también. Sí, porque ya el núcleo familiar que se va a mudar hacia donde un padre para ayudarlo es un nido completo que se va a mudar. Y un hombre, un cabeza de familia jamás se va a adaptar a una suegra, a un suegro o a unos suegros para dirigir su hogar. Porque esa es la casa de ellos. Sí, porque cuando se mudan a la casa suya, usted que está en la edad de oro, tiene que estar consciente de que ese sigue siendo su nido. Y si usted está consciente de eso, ahora que se mude toda una familia a su casa, es bastante complicado. Eso tendrían que hacerse unos acuerdos muy precisos, ¿no? Y recibir acompañamiento Terapéutico. terapéutico para poder, la familia que se va a mudar con la abuela, entender los límites que deben respetar en la casa de la Ujú, abuela. exactamente. Porque es posible que si desde un estado insano ahora se empiece a perseguir a la abuela, Ujú, pensando que es lo mejor para ella, las sí, normas que nosotros queremos imponer en su hogar. sí, es un Traería tema. conflictos Ujú, emocionales en el hogar y a lo mejor hasta complicaría la situación. sí, Si se da el acompañamiento, se busca la ayuda profesional, puede manejarse la situación con mucho equilibrio, pero desde un estado sano en el campo emocional. sí. Y también han habido casos, ¿no? Donde los padres tienen casa propia
los hijos no han logrado tener casa propia También, eso puede y ocurrir. entonces le dicen, bueno, mijo, si ustedes se vienen y viven aquí, pero ya eso sería traspasar el nido a la nueva, a la familia, a su hijo, ya Sí, la casa o a su hijo o a su hija, pues al matrimonio. Entonces, son muchas cosas que habría que analizar, como dice Ale, sí. también se requiere ese acompañamiento si no hay claridad Y de si qué ella papeles y quiere, qué y si roles, la ¿no? abuela quiere. Y si la abuela quiere, es bastante, no es complicado, nada es complicado, pero lo que se tiene es que hacer arreglos definidos, no dejar a la deriva esto. Sí. Por aquí dice Denis una pregunta bien interesante, y si el adulto mayor no tiene hijos y nada de familia, ¿cómo hace? Bueno, creo que debe buscar espacios o red de amistades. Sí, por eso es que los que somos de nuestra generación y no tenemos hijos, tenemos tiempo, pero el tiempo es ya, ¿no? No es que lo vamos a posponer. ¿De qué ir organizando y planificando al respecto, Denis? Muy buena tu Muy pregunta, buena. porque hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y estas situaciones ocurren muchísimo, quienes se quedan solos y no tienen hijos. Entonces, con más razón tienen que pensar en eso, no dejar esto a la deriva. Por aquí dice, no, lo voy a ver en diferido. ¿Se puede? Claro, eso queda aquí en YouTube. Excelente. Ay, tan lindas. Aquí María y todos contestándole, sí, sí queda grabado. Qué rico. Ujú. Dice por aquí Eileen Campos, qué rico compartir con esos amigos. Así es. Por aquí dice, es importante hablar de eso porque el hijo ya tiene su familia, toca adaptarse a las normas de su familia. Y en el caso de no existir la figura paternal, en el caso de no existir la figura Paterno. paterna, ¿cómo hacer? Esto aplica a los que están solos o acompañados con la figura paterna o no. Pero si nos damos cuenta, esto puede tener muchas vertientes. Es que hay Mucha. infinidad de situaciones. Sí. Es que es nada más un hijo, que son Y dos ahora hijos, con la situación de migración muchos que más. hay a nivel mundial, Sí. hay muchos escenarios Ujú. posibles. Exacto, exacto. El séptimo tips, mis amores, anótenlo. Cuiden su salud emocional desde ya. Y lo hemos venido tocando, porque la autoestima está totalmente relacionada con eso, el autocuidado. Hablen con un terapeuta, participen en grupos de conversación como estos Grupos de todos apoyo. los lunes, grupos de apoyo, porque te van a ayudar. Esas actividades emocionales que les ayudan a ustedes a fortalecer el amor propio y la resiliencia va a ser clave a medida que va pasando el tiempo. Yo sé que es muy fácil para mí sentarme aquí y hablar eso ahora. Sí. Pues Alejandro y yo estamos acompañados, pero fíjense, hoy estábamos, por cierto, en la hora del almuerzo hablando de eso, ¿no? Sí. Tantas cosas que tenemos que organizar desde este tiempo, porque a veces uno dice, no, después, más adelante, todavía hay tiempo. Eso hay que hacerlo ya mismo. Eso nos da tranquilidad y eso es muestra de autocuidado y autoestima. Y el último tip que me parece, lo dejamos de último porque a Alejandro y a mí nos pareció que es el más importante. Ya Ale lo estaba tocando hace un momento. Sí. Eviten dramatizar el futuro o asumir lo peor. No usen su imaginación para eso. Y cuando me ponga viejo y yo no tengo hijos y yo no me he casado y qué va a ser de mí y yo no tengo quien me cuide y yo tengo 5 hijos y fulana tuvo 10 hijos y ninguno lo cuida, Pues todos se sería fueron para el ansiedad. extranjero. Eso es dramatizar el futuro. Dramatizar y nos llenaríamos de ansiedad. Planificar no es rendirse. Y lo que mencionó Alejandro, amores, lo hemos escuchado muchísimas veces en los consultantes, en los que vienen a pedirnos guía y apoyo y acompañamiento con este tema. Es que no quiero hablar con mi papá de eso porque mi papá cuando le tocó el tema dice, ya me están matando, mijo. No es que sus hijos quieran la herencia, amores, es que estos son temas que se tienen que hablar. Sí. No es que sus hijos quieren verlos muertos, no es eso, porque miren, la realidad es que muchos hijos mueren antes que sus padres. Sí. Y este tema, como ha dicho Ale hoy, es delicado tocarlo,
pero hay que hacerlo. Si nosotros no lo hacemos abiertamente por medio de este programa, les va a llegar el momento y va a ser bien difícil para ustedes. De hecho, estamos tocando este punto porque una participante por WhatsApp hizo esa pregunta. Mercy, estamos pensando en atender a mi mamá más adelante porque ella es muy independiente, le gusta hacer las cosas a su estilo, a su gusto. Entonces, estamos pensando qué arreglos hacer para poder ayudarla, imagínense. Entonces, claro, cuando el padre es de los que piensa, ustedes quieren es el documento de la casa porque ya me están matando. No me he muerto y ya están pensando a quién le va a quedar la casa. Imagínense con qué ganas entonces los hijos pueden tocar estos temas. Por eso decimos, el que tiene que tocar ese tema y hacer las cosas es usted, mi amigo y amiga, que está en edad de oro, no sus hijos, porque entonces ven a sus hijos como perseguidores, como salvadores Porque ahí o como víctimas, está el rol equivocado. totalmente. Sí. Entonces, recuerden, no es que sus hijos quieren algo malo para ustedes. Y cuando su padre los llama, miren hijos, quiero hablar con ustedes de esto. Ay, mamá, no hables de eso como si te fueras a morir. Ay, papá, ¿por qué dices eso? Es que te sientes mal. Por favor, por favor, estamos ya en una era de la inteligencia artificial. Sí. Vamos a dejarnos de esas melancolías y como dice este último tip, vamos a dejar de dramatizar. Los que dramatizan no siempre son los padres. Entonces los hijos se ponen tristes, ya mi papá está arreglando documentos, eso es que siente que se va a morir, por favor. Estos son temas legales que todos en cualquier edad Y es debemos sano hacer y hacerlo es sano hacerlo. No tiene que ver con la sí, vida y con la muerte, tiene que ver con con lo que es y la misma autoestima, que es lo que estamos hablando. esencia de la autoestima. Sí, porque estaríamos siguiendo en abandono. Ujú, Seguimos en abandono de un tema que nos ocupa, nos ujú. debe ocupar. Si usted es padre o es una madre en la edad de oro, vaya al punto. Llame a sus hijos y dígales abiertamente qué arreglos está haciendo. Dígalo sin tapujos porque ellos, en su rol de hijos adultos, van a respetar su dignidad y su decisión, porque usted es un adulto inteligente que está tomando decisiones para usted. Háblelo abiertamente y escuche con respeto lo que ellos tengan por decir. Y si usted es hijo y no tiene la edad de oro todavía, no se preocupe, le va a llegar. Sí. Entonces, hable de ese tema ya. Si sus hijos tienen ahorita 18, 19 años, si sus hijos tienen 14 años, con más razón tienen que ir haciendo estos arreglos desde ya, no lo pospongan. Estaría faltándose el respeto a usted mismo. Es una forma de cuidar su dignidad y bienestar para que pase lo que pase, sin dramatizar y sin esperar los peores escenarios, usted pueda seguir sintiéndose persona valiosa que cuida su autoestima. Recuerden, no hay que estar en edad de oro para morir. Puede ser que el suceso imprevisto le llegue a sus hijos primero que a usted. Y los familiares requieren saber cuál era su voluntad, sea la edad que usted tenga. O sea, si usted tiene 30 y vive solo, si tiene 40, si tiene hijos, si no tiene, hable del tema con esa persona que usted tiene que hablarlo. Hemos visto, y Alejandro y yo viajamos por casi toda Venezuela, conocimos muchísimas familias y ustedes no tienen idea las complicaciones que llegamos a ver en algunos momentos por no haber hecho esto con tiempo. Sí. Y ahí es donde todo el mundo siente que no tiene autoestima. Por muy sana y por mucha terapia que hayan hecho, por no haber hecho estos arreglos con tiempo, se complican las cosas de un momento a otro, porque el suceso imprevisto nos acaece a todos en cualquier momento. Así que si tú que nos escuchas, si te uniste a este en vivo, vives solo o sola, queremos recordarte algo. Tu valor no depende de quién esté contigo. Tu vida tiene sentido por lo que eres, no por lo que otros dicen. Y si conoces a alguien en esa situación, acércate con amor, no con lástima. Pregúntale qué necesita, Ujú. no asumas, porque cuidar la autoestima también es respetar las decisiones del otro. Exactamente. Importante que nos llevemos esta Wow, reflexión. Ale, estás dándole.
colocándole la guinda a este pastel con esa expresión. Ahora, ya después de estos tips que nos llevamos hoy para llevarlos en práctica Valiosísimo, ya mismo, ¿no? valiosísimo. Vamos a agarrar la agenda esta noche y vamos a ver, vamos a colocar el primer paso que vamos a dar. Por ejemplo, oye, quedé más confundida con este programa, ahora no sé ni por dónde empezar. Entonces, esta noche, ¿sabes qué vas a hacer? Claro, no te vas a trasnochar pensando en eso, solo piensa en un amigo o una amiga, ya mismo piénsalo y anota su nombre en la agenda que te puede guiar al respecto. Sí. Ay, ¿quién me puede guiar? ¿Quién me puede ayudar para yo tener una idea de con quién hablar de este asunto? Porque lo quiero atender este mes. Anota ese nombre, Ah, hoy haz ese paso, anota ese nombre de la persona que te puede ayudar. O voy a hablar con mi esposo, con mi esposa de este tema. Coloca fecha y hora en que vas a hacerlo. ¿Ok? No algo que sea tan formal, sino para expresarle ahora este tema y que quieres tratarlo de una manera más abierta. Muy bien. Después de estos maravillosos tips, vamos con las buenas noticias, Ale. Pero voy a empezar yo hoy. dale, dale, Hoy dale. voy a empezar yo. Lo Dale tú. primero es que como la terapia grupal, Ale, fue todo un éxito, la de los dibujos terapéuticos. Sí. Mucha gente se quedó con ganas de que le dijéramos que era ese. Ay, no prendí la lucecita Yo mía. estaba esperando que tú te dieras cuenta, No, pero préndelo para poner la noticia. pero lo que pasa es que No, tengo sí que. puede, sí No, puede. sí, yo sé que puede, nada Saca más el colocar cablecito de aquí. ahí. No, no cierra la gaveta, sino cierra. No, 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 no está Ajá, súper bien aquí. colócalo allí sin cerrar la gavetica. Ay, Ale. Eso. Verde, verde. Tú la Uh. tienes en amarillo, Uh. ponlo en verde. El té no sirvió hoy. Definitivamente, Beira. Alejandro té, el té no le sirvió hoy. Bueno, como esa terapia de los roles familiares fue tan excelente y quedaron por allí, como decimos en Venezuela, muy en criollo, quedamos como picados. Muchos dibujos, nos enviaron muchos Fue dibujos de lo que espectacular. hicieron en la terapia, pero humanamente no podemos. Los que recibieron ya la respuesta y el análisis de su dibujo, los de la membresía Inner Circle y los de la membresía de Venezuela, se dan cuenta de que es un análisis profundo, no es algo alegre que hacemos con esos dibujos. Sí, correcto. Entonces hemos decidido hacer un curso completo de una semana de análisis de dibujo terapéutico. Esto es un lujo porque lo van a disfrutar los coach, los terapeutas, lo van a disfrutar ustedes los que se inscriban en el curso y toda la información, el costo, los días de clase, todos los detalles lo estaremos dando por el WhatsApp de Salud Integral. Ahí está el enlace. Entonces, ya Alejandro colocó el enlace. Si tú no estás en ese grupo, dale clic, ingresa al grupo, que es el grupo que estamos usando para responderles todas sus inquietudes de temas diversos. Por allí les vamos a pasar toda la información y la fecha exacta en que daremos este curso, este curso de dibujo terapéutico. ¿Cuál es la buena noticia aquí? El curso de dibujo terapéutico es totalmente gratis para los miembros Inner Circle y para los miembros de Venezuela. Totalmente gratis. Así Ajá, y que si los que no están, los que no están tienen dos opciones: ajá. pagar el curso, que les vamos a decir el precio y todo lo demás por allí por WhatsApp, o pueden obtener la membresía, que es lo que le estamos diciendo ahorita a todos. Tienen una cantidad de ventajas. Miren, quienes están en las membresías se dan cuenta que no pagan ni el 10% Entonces, mensual en terapias ok, y en cursos, en seminarios, sí. en atención privada. O sea, son tantos los beneficios. Sí, claro, porque mensualmente estamos compartiendo seminarios, un seminario por mes, una terapia grupal, de En manera, este caso, un ajá, curso un curso. acaba de terminar el de PNL, pero
en esta oportunidad no van a pagar absolutamente Si son nada. miembros de Inner el Circle. Inner Circle. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer si todavía no lo eres? Ujú. Aquí mismo en el canal, creo que por aquí, Está debajo de ti, mi amor. Mira, debajo de mí. Ah, no, sí, ¿verdad? Por sí, aquí. más hacia la computadora, mira. Ahí, Aquí vamos ahí. a ver. Aquí hay un botón que Mm, dice unirse. ujú. A ver, vamos a ver si es aquí. Aquí aparece un botón que dice unirse. Ahí mismo donde está señalando. Ahí es. Unirse. Los que están en una computadora le va a aparecer aquí. Ah, sí. En el celular, creo Igual. que sí. A ver, cierra el Ah, chat. no, les pasa en el otro Ah, lado. ¿dónde estás tú? En En el el celular es celular. En el aquí. celular es allá donde está Mercy señalando un botón que dice unirse. Ujú, Unirse. Cuando entras allí, te van a aparecer cuatro membresías. Cuatro membresías, donde la última que vas a conseguir abajo dice Inner Circle. ujú. Tú le das allí, quiero unirme a esa membresía y te va a aparecer las opciones de pago. Colocas allí, vas a pagar es una La mensualidad mensualidad módica para todo lo que vas a recibir. Terapias, seminarios cada mes, vas a entrar a la terapia ya grupal, tienen 4 cursos ya allí hay cuatro cursos allí, si entras hoy vas a empezar a disfrutar del seminario Roles Familiares que está de luz. de lujo, que lo necesitas hacer. Sí. Y vas a disfrutar de otros contenidos exclusivos para nuestros miembros. Ujú, Y todos los meses vas a pagar esa membresía. Mantenerte allí te va a permitir capacitarte en la ujú, inteligencia emocional, ujú, que es vital para hacer que florezca la autoestima, ujú. para comunicarnos mejor, para poder sanar las heridas de la infancia, Ujú. para poder atendernos y respetarnos. Sí, Así que si no eres miembro del canal, conviértete en uno de ellos ya. sí. Recuerden, no estamos ofreciendo un curso gratuito para la comunidad en general. Para la comunidad en general es pago, tiene un valor. Les vamos a decir cuál es ese valor para aclararles el punto. Es gratuito para los que tienen membresía de Venezuela y membresía INNERSIC. Esto es una maravilla, porque en una semana ustedes van a hacer un curso que les va a ayudar muchísimo en todo aspecto de su vida. Porque incluye terapia. Claro, va a incluir terapia y va a incluir el desarrollo inclusive de que si los participantes desean que analicemos su dibujo durante el curso, lo vamos a hacer. Y van a Y recibir su como certificado de siempre, este curso, como siempre. sí. Además, la segunda noticia es que ya tenemos el tema del próximo seminario y de la próxima terapia grupal. ¿Quiénes lo decidieron? Los que tienen las membresías. Ellos decidieron que el tema será el cuerpo como espejo emocional. Este seminario también es especial para los que tienen las membresías. Tema relacionado con este lo vamos a tratar también por el grupo de salud integral todos los lunes por programas como este que dimos hoy, que tienen que ver de la relación que tiene nuestro cuerpo con las Entonces emociones, no nuestra esperes salud. más, no esperes más, pues conviértete en miembro de Vimes Live en la membresía Inner Circle. Recuerde que este mes 2025 tu capacitación en el campo de la inteligencia emocional es posible con Vimes Live. Ujú. Y recuerda también compartir este espacio de los lunes. Es un espacio abierto para las personas que quieren sanar. Sí. Comparte este en vivo con tus amigos, invítalos al canal porque estás multiplicando bienestar, estás haciéndote multiplicador de bienestar. Tu familia, tus amigos, mira, estuve en un en vivo que hablaron de cómo atender el tema de cuidar a los padres en la edad Ujú. de oro. Te voy a mandar el link, suscríbete a este canal, porque a medida que tú lo haces,
nosotros podemos llegar a un mayor número de personas y estamos generando bienestar en nuestro entorno. Y tú sabes, mi amor, que quería mencionarles también a los que están aquí que se beneficiaron muchísimo los familiares de los que están en las membresías, porque ellos también recibieron el Mm. análisis de su dibujo. No solamente los de las membresías, todos los que viven con los que obtuvieron las membresías y mandaron su dibujo, recibieron también el análisis del dibujo, el análisis emocional. Y ahorita van a poder participar en este curso de dibujo emocional. Los familiares que viven en el mismo Y hogar, queremos bajo que el todo mismo el techo. grupo que entre disfrute de una semana única, va a ser una Ujú, semana especial, ujú. donde vamos a aprender esta técnica, donde vamos a identificar todos los parámetros envueltos en el análisis de un dibujo que refleja la historia emocional, cómo sanarla, cómo ubicarnos en nuestro rol y no te lo puedes perder. Sí. Tienes que aprovechar esto al máximo. Y el dibujo no solamente habla del rol, el dibujo es muy abarcador. Sí. Entonces se van a quedar fascinados con este curso porque solamente hicimos una terapia grupal de dibujo para sanar el rol, pero es que el dibujo no es solo para sanar el Es rol, más es abarcador. abarcador. Bueno, con estas noticias nos despedimos por el día de hoy. Si les gustó este programa, qué maravilla, porque lo hicimos con muchísimo Con amor y mucho amor, respeto para respeto y mucho ustedes. cariño. Hubimos 42 personas presentes, ya les voy a decir cuántos me gusta tiene el video, creo que tiene tres De nada cuarenta más, y cinco conectados. 45, pero tres me gusta, o sea que si te gustó, si le das un me gusta en este mismo momento al video, pues sería maravilloso, porque es una manera de que el algoritmo de Y YouTube le, sepa que aquí hay algo bien y importante le voy, para mostrarle a y le otros. voy a decir algo sencillito, amor, ya que tú dijiste eso. En este momento hay 45 personas aquí viendo el programa. Si cada uno invita solo a una persona a suscribirse cada lunes que tenemos este encuentro, vamos a generar muchísimo bienestar. Ujú. Solo invita a uno. Y aquí hay 45. Vamos a generar bienestar a 45 personas que se van a suscribir a nuestro canal. Sí. Solo invitando a uno, los Ujú. 45 que estamos aquí. Solo piensa en un amigo, una amiga que se puede suscribir al canal y beneficiarse de todo el contenido que está aquí gratuito. Qué maravilla. Y si tú estás aquí y no te has suscrito, suscríbete y también dale a la campanita que está en el teléfono, está aquí. Y en la computadora está ahí. Aquí. Eso es. Esa campanita, cuando ustedes le dan, es muy bueno porque la campanita es tilín, tilín. Mira, hay contenido nuevo en Vimes, no te lo pierdas. Entonces, Exacto. cuando ponemos la receta, cuando ponemos un programa, cuando colocamos una terapia, esa campanita te va a llegar tu mensajito y te va a avisar. Correcto. Quiero verlos en este seminario de una semana que vamos a tener. No te lo puedes perder. Hazte miembro ya. Quiero ver un grupo Sí, grande casi no allí. es un seminario, es un curso, Un porque es un poquito, curso. es más avanzado que un Es, seminario. es más A avanzado. partir de mañana, ¿verdad, mi amor? Les empezamos Sí. a dar toda la De información. una vez tienes que ingresar al enlace que está allí. Si no has entrado, no te lo pierdas. Ingresa al grupo y a partir de mañana vamos a empezar a informar para que tú digas, quiero, me anoto, voy a capacitarme, voy a sanar porque necesito sanar. Ay, amor, se nos pasa por alto algo. Si no lo digo, te interrumpí, perdóname. Dime. Los de Venezuela que quieren obtener la membresía se deben comunicar con nosotros por privado, Sí, porque no les va a aparecer el botoncito de no, unirse. los de Venezuela no les va a aparecer el botón unirse, entonces Ujú, me pueden escribir por WhatsApp y de una vez. Si estás ujú. en Venezuela y quieres más información para beneficiarte de todo el contenido que compartimos con nuestros miembros del canal, puedes mandarme un mensajito al terminar la transmisión por WhatsApp, busca en el grupo Bimes Live, el administrador, y me escribe, me interesa la membresía que están haciendo ustedes disponible Mm. para los que vivimos en Venezuela. Y con mucho gusto te voy a informar.
Bueno, amores, con esto sí nos despedimos. Los queremos un montón, tan lindas las palabras de todos aquí, puros amores y puros corazones para nosotros. Y también se los enviamos en la dirección hacia allá. Seguimos en contacto, los dejamos con musiquita relajante. Chao, chao. Nuestro insólito universo craneal. Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal. Para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.